Génesis capítulo 19, versículos 12 hacia el 14. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido a punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado a destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Puede tomar su asiento. Le voy a pedir mucha atención, tanto a la palabra de Dios que le esté leyendo, como a las palabras que yo le diga. Suena raro, suena como que estoy queriendo presentarme yo también, pero no hay nada de eso. Lo que pasa es que le leo la palabra de Dios y trato, por medio de ejemplos, de palabras, respaldar la escritura, que la entienda de una forma u otra. Por eso es que le digo, ponga atención tanto a lo que le leo en la Biblia como a las palabras que le hablo. Y les digo, estoy trabajando ya con el Señor por más de 42 años, ya voy para 43 años. Y hermanos, por muchos años, del principio de mi conversión, podría decirle unos 10 años, el Señor me mostró muchas cosas. No por querer impresionarle, pero podría hablarle días, testimonio tras testimonio, y no terminaríamos. Y eso que hay muchos testimonios que yo no conozco, que Dios ha hecho, sin que yo me dé cuenta, con la gente a través de los mensajes. Pero en estos últimos días, en estos últimos 3 meses, que es cuando Dios prácticamente me levantó de la misma muerte a la salud que ahora tengo, que es una gran diferencia. Hermanos, en estos últimos días el Señor me ha dado mensajes a cada rato. Anoche me dio 2, o más bien ayer por la tarde me dio 2. Y ahí los tengo, los anoté, los estoy escribiendo ahora. Pero el día que llegué acá, que fue el miércoles, me sucedió algo. Y yo le prometí a Dios que lo iba a testificar todos estos días de fin de semana. Y es lo primero que voy a hacer. De entre las cosas que Dios ha estado haciendo, por un lado, para que crea que Dios todavía se manifiesta, y por otro lado, para que se dé cuenta que Dios tiene algo con nosotros. Si usted quiere darse cuenta que Dios quiere hacer algo acá, nada más piense que yo en muchos años no había estado aquí tan frecuentemente como en estos días. Solo una semana los dejo solos cuando voy a ver a mi familia. Pero de ahí estoy con ustedes todo el tiempo. Hoy me voy a quedar más tiempo y en unos días más ya mi familia está lista para venirse acá, nada más que tenga dónde meterlos. Pero vamos al asunto. Venía yo
en el avión desde McAllen, Texas. Allá tenía que presentar en mi teléfono el pase para abordar el avión. Ahora ya los pone uno en el teléfono y pone ahí el teléfono y ya se marca y usted se sube. Pasé en McAllen con esa identificación, con esa señal en mi teléfono, me subí al avión. Llegué a Dallas, Texas, donde pasé a otro avión. Ahí volví a pasar con mi celular, con el pase de abordar ahí, lo marcó y me metí. Y al meterme, como casi no uso saco últimamente, hoy les dije, voy a disfrazarme de pastor hoy. Y hermanos, venía con saco y apenas pasé ahí donde lo checan a uno y metí el celular a la bolsa del saco. Lo metí a la bolsa del saco, lo moví un poco para saber que estaba dentro de la bolsa del saco y lo solté. Y entré. Y hermanos, ya casi para llegar aquí a Los Ángeles, que necesitaba el celular para llamarle a Rubén que me iba a recoger, no encontré el celular. Y digo, ¿y el celular? Y mi bolsa vacía. Digo, la traeré en la bolsa de aquí del saco, tampoco, en la otra tampoco, en el pantalón tampoco. No estaba por ningún lado el celular. Lo busqué en la maletita que traía y tampoco, no apareció por ningún lado. Para no hacerle largo el asunto, lo busqué como 10 veces. Me paré, buscaba y nada. Y llegué a la conclusión que ahí donde lo metí en la bolsa, pudo haber caído. El asunto es que no aparecía para nada. Y empecé a pedirle al Señor, le digo, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Qué tanto pueda valer un celular? Aunque valga mucho, pues ¿qué tanto puede hacer? Pero no es lo que valga el celular, sino que de pronto Dios provoca ciertas cosas, Dios mueve ciertas cosas para que uno hable con Él, trate con Él, se comprometa con Él. El asunto que después de no encontrarlo, me puse a llorar y le digo, Señor, me siento mal, porque todo mundo trae sus cositas y parece que nunca las pierde. Y salgo yo con estas cosas. Y le dije, Señor, dámelo. Aparécemelo, Señor. Como cualquier niño. Y yo le digo esto para que crea. Después de buscar hasta 10 veces, de pararme, fui al baño, pasé y nada. Cuando la última vez que lo busqué, unas 10 veces, fui al baño y cuando regresé del baño veo que mi vecino, el que venía al lado mío, tenía 2 celulares. Y dije yo, pensando, ya veo uno como es de mal pensado. Dije, ¿será que él tiene mi celular? Y se parecía a uno mucho. Y dije, solo tenía uno él que lo estaba viendo y ahora tiene 2. Pues hermanos, pasó el tiempo, el hombre se fue al baño y no me aguanté la tentación de darle vuelta a su celular y no era. Él traía uno y el otro que dejó ahí no era el mío. Y me quedé, hermanos, créame, pidiéndole al Señor aquello. Y le digo, no tanto por lo que valga el celular, ese es el punto, que algo me movía a insistirle al Señor y a pedirle al Señor que me lo diera, que me lo devolviera. El asunto, hermanos, que orándole al Señor, pidiéndole al Señor, me quedé dormido un poco. Ya en eso dijeron, vamos a descender a Ontario, ya vamos a bajar del avión. Y en eso dije, voy a checar la última vez. Hermanos, cuando pongo mi mano aquí, ahí estaba el celular. Y hermanos, es un celular pesado, es grande. Ese no es cualquier cosita que no lo sientes. Es más grande que mi cartera.
Es una cosa, un cuadro grande, pesado. Y yo me había tocado y vacía la bolsa y de pronto pongo la mano y ahí está el celular. Hermanos, me quedé llorando. Más que todo, porque Dios es real. Porque Dios ahí está. Y porque Dios está para cualquier cosa. Y porque Dios nos está mostrando que tiene algo con nosotros. Y yo le dije: Señor, te prometo que voy a testificarlo en cada servicio de este fin de semana. Y por eso le estoy dando gracias a Dios. Y crea para cualquier cosa. Porque de esa gente quiere Dios. Gente que crea en Él. Gente que lo solicite, gente que todavía crea que Dios se manifiesta. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, les voy a leer una vez más esta porción de la palabra de Dios. Ponga mucha atención y sobre todo en el versículo 14, el último. Dice así, Génesis capítulo 19, versículos 12 al 14. Y dijeron los varones a Lot, es decir, los ángeles: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Ponga la atención aquí en el último versículo, el versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mire lo que dice aquí. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Hermanos, hace unos días atrás que fui a ver a mi familia al estado de Texas, estando allá, el Señor me dio una visión. Y fue una visión maravillosa. Y si de pronto usted dice: hermano Rodríguez, ya me la sé, pues déjeme decirle que puede haber 1 millón de personas que se la sepan, pero no puede haber 2 que la experimenten como yo la experimento. Porque eso es algo muy especial para mí. Imagínense, el Señor me mostró como dueño de una gran finca. Cuando le digo dueño de una gran finca, es como si la finca o el rancho o la hacienda comenzara acá al pie de la montaña que está acá en Pasadena y terminara allá por Long Beach. Más o menos así, en redondo, una propiedad así, con unos grandes sembradíos de maíz. Y oiga esto, Dios a cada uno le da una visión de acuerdo a lo que conoce. Si yo fuera de otro lugar donde se cultivara el trigo, me mostraría trigales. Pero como soy de un lugar donde siempre se cosechó el maíz, me mostraba unas cosechas enormes de maíz. Decimos en México, unos maizales, unas cosechas con el maíz, unas cañas de maíz con 3 mazorcas ya colgando, ya secas, solo para cosecharse. Pero unos terrenos enormes, unas cosechas enormes, donde había que levantar ya la cosecha. Pero al mismo tiempo me mostraba rebaños de vacas y de ovejas, pero de lo más fino de las vacas y lo más fino de las ovejas. Algo hermoso, algo especial.
En otras palabras, era una cosecha abundante y eran unos rebaños enormes y hermosos. Yo no veía familias, solamente eran campos que aquí terminaba el mío y ya empezaba el de alguien más, igualitos todos. Y yo no veía mujeres, no veía niños, solo veía a los responsables de esos lugares que se movían, nos movíamos ahí. Y andando atendiendo a los rebaños, que era lo que había que atender, porque la cosecha de maíz no había nada que hacerle más que levantarla, pero los rebaños necesitan siempre de atención. Andábamos atendiendo los rebaños y de pronto vino una voz y me dijo: es tiempo de llevar al rebaño a guardar a donde tiene que llevarse, porque ya se está haciendo tarde y hay mucho peligro para el rebaño. Y hermanos, yo sentí aquellas palabras como cuando un patrón que te tiene mucha confianza y que eres el único responsable de todo aquello, te está dando una orden y te está diciendo en pocas palabras que si no lo haces puedes perder su riqueza y que hay que llevar a guardar lo que es de él, que no puede estar así nada más porque hay peligro. De manera que inmediatamente yo dije: ¿y a dónde se tiene que guardar el rebaño? Yo no sabía. Y hermanos, al primero que tenía que preguntarle era a mi vecino, el que tenía aquella otra hacienda, el que tenía ese otro rancho, esa finca, igual que yo, la misma cantidad. Y rápido fui y le pregunté y le digo: perdone, ¿dónde es donde tenemos que llevar a los rebaños a guardar? Y me dice él: ¿por qué? Porque alguien me ha dicho que tengo que llevar a guardar el rebaño. Y me dice: yo no sé nada. ¿No sabe nada? Me dijo: no. Y me fui a preguntarles a varios. Imagínense lo que había que caminar para llegar a donde estaba el otro. El asunto que después de hablarles a 4 o 5 de ellos, nadie sabía decirme en dónde había que llevar a guardar el rebaño. Preocupado porque sentí que quien me había hablado era muy serio y que había que hacer aquello. Inmediatamente, hermanos, empecé a buscar y salí de aquellos campos y me interné en los bosques y de pronto descubrí como una frontera, como que allí estaba no el muro de Trump, sino que una línea divisoria y de ahí para acá los campos, y yo no sabía qué había de aquel lado. De manera que me acerqué a aquella cerca y de pronto vi que había una puerta ahí y alguien me dijo: entra. Y crucé aquella puerta y al otro lado, hermanos, era otro mundo. Era como otro país, pero había una gran diferencia. En cuanto yo crucé, se sentía una paz, una tranquilidad, se sentía uno tan feliz. No había sembrados allá. Había rebaños, porque me di cuenta que había un rebaño por allá, había otro por acá y otro más allá. Solo como 3 rebaños vi, pero un campo interminable, como un mundo más, y solo 3 rebaños vi ahí. Y vino la voz y me dijo: este es el lugar donde has de meter el rebaño. Apresúrate porque se llega la noche. Y hermanos, iba yo rumbo a traer el rebaño pensando que había que decirles a los demás, pensando que era mejor correr y avisarles a los otros, los que tenían sus rebaños y que no sabían dónde meterlos. Y aquella voz me dijo: ya no hay tiempo de que vayas a avisarles. Ellos deberían de estar como tú, pendientes para que se les diga y que vengan y lo introduzcan.
Y dice, no te preocupes, tú haz lo tuyo, mete tu rebaño, y si ellos no llegan a tiempo con su rebaño, van a pagar muy cara su negligencia. Y ahí, hermanos, abrí los ojos y me quedé diciendo, Señor, ¿qué está pasando aquí? Y hermanos, les he hecho un llamamiento y les quiero pedir a todos, oiga bien lo que le voy a decir. Hace muchos años el Señor me dio una visión, hace muchos años, y yo veía, hermanos, a un venadito que estaba en medio de un campo que se estaba quemando. Solo la parte donde estaba aquel venadito no se estaba quemando, pero ya venía muy cerca el fuego. Y yo busqué cómo sacarlo de ahí, y llegué y lo abracé, pero entre más buscaba yo sacarlo, más me golpeaba, aunque era pequeño, pero me golpeaba muy fuerte, y de pronto las patitas con las pezuñas me las clavaba y me raspaba, y por más que quería yo librarlo, no podía. Y aquella vez, hará como unos 5 años, el Señor me dijo, ya no estés tratando de querer sacarlos en contra de su voluntad. Ya la que se quedó, se perdió. Hace como 5 años. Ya solamente haz tu trabajo y va a haber quienes se van a perder. Hermanos, hoy yo quiero decirles, no me ponga objeción si cree que soy un siervo de Dios y haga lo que yo le digo. Creo que han sido 42 años que he trabajado para el Señor y no hay una mujer que pueda decir, el hermano Rodríguez en estos 42 años me ha tratado otras cosas. Y no hay un hermano que pueda decir, el hermano Rodríguez me cometió un fraude. O no hay una iglesia que pueda decir, porque solo he estado en esta, que diga, nos robó el hermano Rodríguez y se llevó el dinero, nos estafó. No hay tal cosa. Cuando usted quiera buscar el dinero del Señor, no el suyo, porque todo lo que cae a la ofrenda ya no es suyo, eso se lo dio al Señor. Y cuando quiera buscar ese dinero, está en muchas almas que se han salvado en muchos lugares, sobre todo Guatemala, El Salvador, Honduras, México y Estados Unidos. Así es que, mi hermano, yo le pido que si realmente ama su alma, fíjense lo que le digo, comenzando desde los ministros, si aman su alma, pongan atención en lo que el Señor nos dice. Y hay una cosa muy tremenda, y esto tiene que ver con lo que acabamos de leer. La Biblia dice, venga conmigo, a Lucas, gloria a Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. A Lucas, al capítulo 17. Venga conmigo. Vamos a meternos en la palabra de Dios. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Vamos a leer del versículo 26 al 28. Le dije que me iba a ir muy despacio. Y le dije en estos últimos días que a poco de un versículo le iba a leer solamente 2 palabras, o de 3 versículos le lea solamente 3 o 4 palabras, porque voy a sacar solamente lo que necesitamos. Ya le voy a explicar por qué.
Allí en Lucas capítulo 17, del versículo 26 al 28, solamente le voy a leer lo siguiente. Cuando el Hijo del Hombre regrese, el mundo será como en los días de Lot. Posiblemente usted diga, hermano Rodríguez, dice mucho más que eso, pero yo solo necesito estas palabras que están ahí en esos 3 versículos. Primeramente dice como en los días de Noé, ese es otro tema, pero también dice como en los días de Lot, así como en los días de Lot. Entonces vamos a tomar solamente esas frases como en los días de Lot. Fíjese bien, está hablando de la segunda venida de Cristo. Y dice ahí, en el versículo 26, cuando el Hijo del Hombre regrese, luego en el 28 dice, el mundo será como en los días de Lot. O sea, de esos 3 versículos, solamente le leo esto. Cuando el Señor regrese, el mundo será como en los días de Lot. Y una de las cosas que el Señor me dice en estos días es que en la iglesia hay mucha incredulidad acerca de su segunda venida. Grábese esto, anote esto. En estos últimos años, 2 o 3 años, le he estado diciendo, hermano, hermana, que hay mucho adormecimiento espiritual. Como que oímos, pero no entendemos. Una cosa es oír y otra cosa es entender. Usted puede estar escuchando que le dicen algo cuando hay mucho ruido y usted oye, pero no entiende. Y eso es lo que le pasa a la iglesia en estos días. Hay un adormecimiento espiritual. Hay una neblina espiritual. Hay un espíritu de adormecimiento, de pesadez espiritual. Pero no los estoy culpando a ustedes, hermanos. No estoy culpando a los miembros de la iglesia. Porque ahí los primeros que debemos estar despiertos espiritualmente somos los responsables. Somos los líderes. Porque un pueblo no puede estar despierto por sí mismo. Para eso es el líder. El líder es esa luz que alumbra la casa. El líder es ese guarda que está ahí arriba de la torre. El que tiene que estar gritando. Como dice Isaías, el líder es el perro que despierta a los dueños de la casa cuando hay peligro. No sé si me explico, hermanos. Entonces hay un adormecimiento. Y yo le digo, hermano, le doy gracias a Dios, bendigo a Dios, porque tengo más de 38 años, alrededor de 40 años, que estoy teniendo una relación con el Señor. Empezamos a las 2 de la mañana, sin faltar ni pasar del tiempo. A las 2 de la mañana, abría los ojos, las 2 de la mañana, las 2 de la mañana, las 2 de la mañana. Ahora a veces son a las 10 de la noche, porque a veces cansado me tiro un rato a descansar a las 9 de la noche y a las 10:30, 11 estoy despertando y me pongo a estudiar y ahí el Señor me habla o ya me dio algo en el rato que descansé. Pero hermanos, son alrededor casi de 40 años con esa relación. Yo le doy gracias a Dios por ello, porque para mí eso ya es una necesidad. Ya tengo que tener esa relación. Y ahí es donde me doy cuenta que si uno tiene esa relación con Dios, entonces puede recibir muchas cosas. No es lo mismo, hermano, hermana,
estar uno ahí a medias de la noche despierto, que de pronto decir, bueno, voy a hacer otras cosas, voy a abrir 3 o 4 iglesias. Puede haber un siervo que abra 10 iglesias y que se ocupe mucho en predicar, en correr para acá y para allá, pero ¿y la revelación de parte de Dios? Las cosas las cuales necesitamos saber, que a poco ya están sobre nosotros y no nos damos cuenta. No sé si me explico, pero vamos a darnos cuenta aquí. Piensen esto. La palabra de Dios nos habla de los días de Lot. La palabra de Dios nos habla de lo que le sucedió a Sodoma y Gomorra. Y aunque la Biblia habla mucho de Sodoma y Gomorra, se centra más en la ciudad de Sodoma, nada más, porque ahí es donde sucedió todo esto. De manera que aquí sucede algo muy tremendo. Y esto es que hay 2 personajes. Es Lot y su tío Abraham. Ponga atención. Y uno de los 2 tenía problemas, y ese fue Lot. Abraham no tenía problemas. Abraham estaba fuera de Sodoma. Cuando tenga tiempo, lea el capítulo 18 y 19 de Génesis y se va a dar cuenta que Dios comenzó a bendecir a Abraham. Y como Lot era sobrino de Abraham e iba con él, también empezó a bendecir Dios a Lot. Pero al rato fue tanta la bendición de vacas, de ovejas, que tuvieron problemas. Los pastores de cada uno de ellos empezaron a pelearse, a tener problemas. Y Lot callado. Lot no decía nada. Lot no era espiritual. Lot no era el que Dios había invitado. Dios le había dicho a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu gente, sígueme, yo voy a hacerte muy rico, yo te voy a bendecir grandemente, ven conmigo. La invitación de Dios fue para Abraham. Lot siguió a Abraham porque se había criado entre ellos, porque el padre de Lot había muerto cuando Lot era muy tierno, y se crió ahí con su tío Abraham, con su tío Nacor y con Taré. Se crió con la familia, de manera que Dios llamó a Abraham y Lot se le pegó ahí. Fíjese bien, Lot se fue con él. Y Dios bendijo a Abraham y también se le pasó la mano y bendijo a Lot. Pero llegó el momento que tuvieron problemas y Lot no decía nada de los problemas que estaban teniendo sus pastores con los pastores de Abraham. Y debería de ser el primero en buscar a ver qué se podía hacer, porque el de la bendición era Abraham. Él era un pegoste, decía mi madre. Él se pegó, él se unió con Abraham y se fue tras Abraham, pero Dios lo bendijo. Y ya que está viendo problemas, mi tío es el de la bendición, hay que cuidar la bendición. Voy a ver cómo arreglamos esto, pero no hacía nada. Tenía que hablar el espiritual. Y aquí Dios nos habla de 2 que tienen problemas en la iglesia. Uno es el espiritual, el otro es el carnal. Uno es el llamado y el otro es el que se pegó. Nosotros debemos saber eso. No sé si me estoy explicando. Hay que darnos cuenta en dónde estamos y quiénes somos. El asunto, mi hermano, mi hermana, es que tuvo que hablar Abraham para solucionar aquello. Y le dijo a Lot: mira, Lot, hagamos una cosa. Nuestros ganados son grandes y la tierra pues toda es nuestra. Tú dime para dónde le das. Si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Le dio la oportunidad de escoger. Y Lot comenzó a mirar a ver por dónde, y se le clavaron los ojos en la llanura del Jordán. Una tierra con unos
pastos hermosos, lo mejor, físicamente hablando, humanamente hablando. Vio lo más bonito para allá y dijo, yo me voy para acá. Lo malo es que aquel camino iba rumbo a Sodoma y escogió para allá. Y llega el momento cuando Dios va a destruir a Sodoma. Oiga bien esto. Déjeme decirle, hermano, está escrito en la palabra de Dios. Cuando tenga tiempo, lea la segunda de Pedro capítulo 3 versículos 7 al 13. Ahí dice la palabra de Dios: los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la palabra de Dios para ser destruidos por el fuego el día de la perdición y cuando Dios juzgue a los hombres impíos. Va a ser destruido este mundo. Y hermanos, en este tiempo hay muchísima gente que ignora eso. Y la iglesia no debe ignorar eso. Pero estamos viviendo aún en la iglesia como si fuéramos a vivir aquí eternamente. Somos peregrinos en esta tierra. Vamos de pasada en esta tierra. Aquí conocimos a Cristo, pero vamos a continuar con Él por toda la eternidad. Aquí no vamos a estar todo el tiempo. Este mundo va a ser destruido. Y hermano, hermana, mira esto. Abraham con su familia, con sus pertenencias, estaba muy tranquilo allá. El problema era para Lot. Lo que llama mi atención aquí es que, si tú te fijas, cuando viene Dios por medio de los ángeles a Lot, alcanzó apenas a creer en lo que los ángeles dijeron. Le dijeron: venimos a destruir Sodoma. ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijas? ¿Tienes yernos? Sácalos, porque Dios va a destruir Sodoma. Gracias a Dios que Lot todavía podía escuchar y entender, porque inmediatamente fue, la Biblia dice, a los yernos, pero no eran yernos por matrimonio, eran yernos por desposorio, o sea, por un compromiso que se hacían cuando los niños estaban pequeños. Decían: mira, mi hija y tu hijo se van a casar, y se hace un compromiso ya, como quien dice, ya están casados ahí. Después ya vamos a arreglar esto como debe de ser cuando ya tengan la edad. Así es que seguramente que ya había candidatos para las dos hijas de Lot. No sé si me explico, hermano. Lot era de la familia de Abraham. Lot era del pueblo de Dios. Pero Lot ya se estaba quedando en Sodoma. No sé si me explico. ¿Por qué se estaba quedando Lot en Sodoma? Porque él mismo escogió vivir en Sodoma, porque él conocía al Dios verdadero y no lo anunciaba, no lo daba a conocer. El apóstol Pedro dice: este hombre era un hombre que temía mucho a Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre que afligía su alma viendo la maldad de Sodoma. Pero hermanos, no solamente es afligir el alma viendo el pecado. Él no dio a conocer a su Dios para nada. En otras palabras, él tenía esa salvación, vamos a decir, tenía esa seguridad con Dios. Pero ¿cómo puedes ver a las multitudes que se están perdiendo, que se están yendo al infierno, y no poder decir nada? Por pura misericordia de Dios, cuando vienen los ángeles y le dicen: ¿sabes qué? Dios nos manda a destruir.
Tienes unos minutos nada más para que saques lo que quieras sacar. Tienes hijos, tienes hijas, tienes yernos, lo que quieras, sácalo ya. Gracias a Dios que pudo entender. Y aquí el Señor me dice que hay muchas personas, y no estoy hablando de aquí de la iglesia, estoy hablando del cristianismo en general. Hay muchas personas que por pura misericordia de Dios todavía pueden escuchar. Es decir, que no solamente oye la predicación, el mensaje del Señor como un ruido, sino que algo puede entender todavía, que algo siente todavía allá adentro, con pesadez, con dificultad, como aquella señal de los radios que no se podía agarrar y que había que moverle a los radios la perilla con mucho cuidado, y había veces que era un puntito donde estaba la sintonía y ahí lo dejábamos, donde ya la señal llega muy apenas, que no es lo mismo a donde llega la radio con esa potencia que apenas le pone usted ahí y se oye el ruido ensordecedor. Esa es una buena señal, esa es una buena comunicación con Dios. Pero el Señor dice que hay mucha gente cristiana que ya por pura misericordia están escuchando, que ya casi es más el ruido que el mensaje que pueden escuchar. ¿Pero por qué? Porque le digo, muchos líderes en estos días ya han dejado de anunciar la segunda venida de Cristo, y hay un montón de mentirosos, hay un montón de herejes, oiga lo que le digo, hay un montón de siervos de Satanás que ya están enseñando en estos días que eso es una mentira, que ha sido un engaño, que el que ha creído que Cristo va a venir lo engañaron, que la Biblia no dice así, están interpretando la Biblia de otra manera. Y usted no se imagina cuánta gente está con la bocota abierta diciendo: ay, esa sí es una revelación, no lo había entendido así. Cristianos supuestamente, pero ¿sabe por qué están así? Porque nunca echaron raíces, porque nunca tuvieron fundamento, porque nunca sintieron la presencia y la gloria de Dios. Ojalá que me entienda. En esa condición estaba Lot por poquito, y es destruido en Sodoma juntamente con los impíos. Pero yo creo que en Sodoma no fue siempre así. A como estaba al último cuando fue destruida, poco a poco fue aumentando. Fíjese bien, el ángel que le habló a Lot que venían a destruir Sodoma le dijo: el clamor del pecado de Sodoma ha ido llegando poco a poco a la presencia de Dios. Al principio se escuchaba un murmullo, poco a poco fue un sonido fuerte y llegó ya el clamor del pecado, ya la presencia de Dios. Ya no se le puede tolerar el pecado a Sodoma. Y hermano, hermana, en estos días nosotros vemos muchas cosas que hace 15 o 20 años atrás ni se pensaban siquiera. Hoy es muy fácil que un hombre diga: voy a ir a tal parte y me voy a ir con mi esposo. Un hombre dice: me voy a ir con mi esposo. Y hace años atrás uno se asustaba, y ahora no. Hace 30 años atrás, 20 años atrás, no se escuchaba esto. De pronto lo escuchamos y nos sorprendimos. Hoy ya nadie se sorprende. Que fulanita de tal, que tal artista se casó y se casó con otra mujer. Yo no estoy criticando eso. Lo que le estoy diciendo que eso ha cambiado, que no era así, que eso ha venido a salir últimamente, y que dice la palabra de Dios ahí en lo que acabamos de leer, en Lucas 17, 26 al 28,
que para cuando Cristo venga será como en los días de Lot. Fíjese bien. Y estamos viendo ya lo que está sucediendo. Pero a donde voy yo con el mensaje que Dios me ha dado es a la condición del que conoce a Dios. Lot estaba viviendo en Sodoma voluntariamente. Nadie lo mandó ahí, nadie lo aventó a Sodoma. Él escogió Sodoma. Ahora, está bien, te vas a Sodoma, pero te va a costar más. Vas a tener que hacer brillar la gloria de Dios en Sodoma. Vas a dar a conocer a ese Dios que tú conoces. ¿Te acuerdas cuando Lot les dijo a todos los varones, porque dice que llegaron los ángeles a la casa de Lot y en un ratito tenía la casa rodeada de todos los hombres de la ciudad, desde el más anciano hasta el más jovencito alrededor? ¿Y sabes qué decían? Queremos que nos des a los dos varones, eran dos ángeles en forma de hombres, queremos que nos los des porque queremos tener relaciones sexuales con ellos, los hombres. Y mira cómo Lot les dice: tengo dos hijas, doncellas vírgenes, no han conocido varón. Y dice: se las voy a entregar, hagan con ellas lo que quieran. Era cierto que el mantener a un huésped seguro era algo muy importante, era una responsabilidad, que si alguien venía a tu casa lo cuidaras como a tu propia familia. Pero querer guardar la integridad de aquellos dos varones entregando a sus hijas para que las violaran era un pecado también. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que es tremendo cuando el hombre o la mujer no tienen una claridad de las cosas de Dios en su mente y en su corazón, porque no sabe cómo actuar. Y hermanos, déjeme decirle, en este mundo, en estos días, una vez más le digo, hay una pesadez espiritual que de pronto, si nosotros no sacudimos aquello en el nombre del Señor, muy pronto podemos estar haciendo decisiones muy acordes a cómo se mueve este mundo. Ahí está Lot. Lot estaba haciendo decisiones las cuales no eran de acuerdo a una persona libre espiritualmente. Piense en esto. Piense cómo estaban las cosas ahí. Imagínense que viene Lot y les dice a los que por palabra eran sus yernos, por compromiso eran sus yernos, todavía no por matrimonio, pero por un compromiso eran sus yernos. Y como el ángel le dijo, puedes sacar a los que quieras. Mira qué bendición, hermano. Mira qué bendición, hermana. Que Dios le dice a Lot que no lo merecía, pero le dice, ¿sabes qué? Puedes sacar a quien tú quieras. Ya no puedes sacar a todo Sodoma. Para eso te hubieras puesto a trabajar desde un principio. Y es más, ni vendríamos a destruir a Sodoma. Vamos a destruir a Sodoma por su pecado, porque tú no hiciste su trabajo. Tenías un Dios tan grande como para poder convertir a Sodoma en siervos de Dios, pero no lo hiciste. Ya no hay tiempo. Vamos a destruir Sodoma. Pero en este momento saca lo que quieras. Qué privilegio los futuros yernos, que por la relación que tenía Lot con Dios, podían ellos alcanzar la bendición. Mire qué precioso. Hay una bendición. La Biblia dice que los hijos de un matrimonio donde solo uno es creyente son santificados por esa unión. Que la mujer que no es creyente y el esposo sí,
tiene cierto privilegio aquella mujer, porque el hombre es hijo de Dios, y viceversa. Si la mujer es creyente y el hombre no, el hombre tiene cierto privilegio de formar parte de aquellos que le sirven a Dios. Hay ciertas cosas que lo hacen que tenga acercamiento, tiene, vamos a decir, cierta preferencia. ¿Me entiendes, hermano? Pero ahora el punto principal es este, y aquí es donde quiero irme centrando, que le dicen los ángeles a Lot: saca a quien tú quieras. Y quienes estaban más próximos ahí eran los prometidos de sus hijas. Y rápido, seguramente que las hijas se dieron cuenta y todos fueron a ver a los futuros yernos para decirles que Dios estaba a punto de destruir Sodoma y que ellos eran parte de la familia, que Dios los incluía a ellos, que eran parte de la bendición, que aprovecharan y que salieran. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que los yernos, dice, más pareció a sus yernos como que Lot se burlaba. Y yo la verdad que no lo veo de esa manera, porque Lot no se burlaba. Yo creo que ellos pensaron que Lot bromeaba, que no hablaba en serio. Pero en realidad los que terminaron burlándose fueron ellos. ¿Cómo? ¿A poco? ¿Será que Dios va a destruir Sodoma? Sí, Dios la iba a destruir. Pero ellos no lo creían. Ellos no lo creyeron. Y terminaron saliendo solamente Lot, su esposa y sus dos hijas. ¡Qué tremendo! Piense en esto. En estos días, en la iglesia cristiana, hay ese espíritu, como el espíritu que había en aquellos jóvenes prometidos de las hijas de Lot. En otras palabras, se habla de la segunda venida de Cristo y cualquiera dice, es otro mensaje más. Perdóname, hermano, perdóname, hermana, no es otro mensaje más. Es un mensaje importantísimo. A mí me lo predicaron hace casi 43 años. Han pasado 43 años de luchas y pruebas y tribulaciones y tentaciones, y todavía puedo decir que sigo creyendo lo mismo que hace casi 43 años. Cuando hay muchos falsos predicadores que ya no creen en la segunda venida de Cristo, que se burlan de la segunda venida de Cristo, en estos días te voy a poner aquí en la televisión algunos de los que ya no creen. Y muchos famosos predicadores que le están diciendo a la gente: si no te vas con Cristo ahora que venga, puedes hacer esto y esto y esto y más allá. Mire nada más, y la gente tomando nota porque no se quieren ir. Se van a perder, van a ser destruidos. ¿Pero por qué, hermano? Casi por nada, porque están aturdidos. Están aturdidos. No tienen claridad en su mente. Cuando comenzaba yo la iglesia del Cuerpo de Cristo en el año 1978, el Señor me mostró algo tremendo. Me mostró en una semana que tuvimos de campaña, cada noche me mostraba una noche antes los que se iban a convertir. Y hermanos, yo los podía ver en su estado natural. O sea, como ellos eran antes de convertirse a Cristo, exteriormente así como nos vemos nosotros, pero yo los veía de otra manera. Yo los veía
como un mundo de gente, pero eran con la cabeza parecida a los búfalos. ¿Sabe cuáles son los búfalos? Esos que salen en las películas del oeste, que son muy fuertes de acá de arriba y las partes de abajo más delgada, más pequeña. Pero esa parte de la cabeza del búfalo así, y con un pelaje así abultado, así de grueso, todo. Y yo los veía como nos querían atacar a los que predicábamos la palabra de Dios. Pero era toda la gente que yo veía y se iban contra nosotros. Y yo solamente reprendía en el nombre de Jesús y se venían contra nosotros, que teníamos que correr. Y corriendo y reprendiendo aquello, y iban cayendo uno tras otro, y caían y daban de maromas así, como una rueda que va girando. Y cuando caían allá, ya caían vestidos como nosotros, y yo veía quién era, y yo sabía que ese se iba a convertir la siguiente noche. Oh, hermano, es tremendo cuando tú ves a la gente en su estado original y te los muestra el Señor espiritualmente. Es tremendo. Por eso nosotros debemos saber hacer diferencia entre una cosa y otra. Y la iglesia, mi hermano, mi hermana, no debe estar soñolienta. La iglesia no tiene que estar adormilada. La iglesia no tiene que estar a oscuras. La iglesia tiene la luz de Cristo. La iglesia tiene la claridad del Espíritu. Oye esto. En estos días que he estado con estos temas que Dios me está dando, me dice el Señor, así hay muchos cristianos, los cuales se les está hablando con la palabra, a los cuales les estás gritando, porque ahorita mi voz está saliendo a través de varios canales de televisión, está saliendo a través de varias radios, está saliendo por YouTube en muchos lugares, está saliendo por Facebook en muchos lugares, está saliendo por TuneIn, por muchos medios, y a miles de personas al mismo tiempo, y mañana o pasado se vuelve a pasar el mensaje y llega otro tanto de personas. Pero es triste, es lamentable que aún los mismos cristianos, y no te hablo del pueblo, te hablo de líderes responsables de la salvación de las almas, que son aquellos mismos labradores que me mostró el Señor, con los cuales yo trabajaba, los cuales no sabían nada de dónde había que meter el rebaño. Déjame decirte, hermano, hermana, el Señor me ha dicho a dónde tengo que llevarte, a dónde tengo que meterte, y no nos vamos a detener, nos vamos a mover en el Espíritu del Señor, y el Señor va a hacer algo glorioso y vas a terminar en ese aprisco celestial. Oh, gloria a Dios. Ojalá que me entiendas, hermano. Piensa en esto, grábate esto. Dice, cuando Lot habló con sus futuros yernos, pareció a ellos como que se burlaba. Solamente te voy a leer unas escrituras, y estas son en la Biblia. Dios habla hoy. La Biblia Dios habla hoy, dice así en el verso 14. Entonces Lot fue a ver a sus yernos, o sea, a los prometidos de sus hijas, y les dijo, levántense y váyanse de aquí, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Pero sus yernos no tomaron en serio lo que Lot les decía. Piensen esto. Si yo les digo, Cristo va a regresar, y dijo que iba a regresar en cualquier momento, oiga bien lo que le digo. Hay muchos predicadores que enseñan en estos momentos, y muchas organizaciones grandes que no creen que Cristo viene en cualquier momento. Ellos dicen, no, primero tiene que pasar esto, y luego tiene que pasar aquello, y luego aquello.
Así es que Cristo no puede venir ahorita. ¿Para qué el Señor estuvo exhortando tanto al pueblo, a los discípulos, a que velaran, velen y oren? No se duerman, estén despiertos. ¿Para qué tanto? Si no iba a venir hasta 100 años más después de ahora, o 1000 años más. El Señor dijo: velen en todo tiempo, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Puede venir al caer la noche, puede venir al canto del gallo. Ustedes estén alertas. Piensen esto, oiga esto. Si yo le digo, Cristo dijo que volvería en cualquier momento. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mas ellos, mas los yernos de Lot, les pareció como que se burlaban. Cualquier hermano que hoy escuchara que yo le digo, Cristo prometió regresar en cualquier momento, debería de preocuparse tanto como si es ciudadano de este país y le dijeran: acabas de perder tu ciudadanía. Como si tiene una casa que la acaba de pagar y le dijeran: ¿sabes qué? Tu casa la condenaron, ya no es tuya, te la quitaron. Como si le dijeran de pronto: ¿sabes qué? Tu esposo que tanto amas acaba de morir. Una noticia que le sacuda desde lo más íntimo, que no lo deje dormir, que lo tenga despierto, que lo tenga temblando. Una noticia que le sacuda ya. Pero si nosotros no sentimos nada así, déjeme decirle, estamos en la misma condición que aquellos. No nos preocupa, no nos mueve, aunque sea a orar un poco antes de dormirnos. ¿Qué sucedería si al menos te quitan el trabajo con lo que vas a pagar tu renta cada mes? Oh, hermano, por eso buscaría al Señor y pido oración y paso y lloro. ¿Y por qué no lloras por esto? ¿Y por qué no te preocupas por esto? Porque estamos en la misma condición. Déjame decirte, y Dios lo sabe, yo lloro a cada rato por estas situaciones. Hace meses o años lo hacía por las noches. Un día desperté a este hombre allá en la montaña en Michoacán, yo no sé si se acuerde. Allá gemía yo en la montaña en Michoacán, en un cuarto solo ahí. Otro día desperté a esta pareja allá en El Salvador, gimiendo. Y ahora lo experimento hasta en el día, a diferentes horas. ¿Por qué, hermano? Porque son noticias directas de Dios. Porque es una realidad. Porque hay esa necesidad. ¿Y por qué, hermano? Porque yo tengo 8 hijos. Y yo tengo que sacarlos. Porque si Dios le dijo a Lot, que Lot nunca predicó en Sodoma, yo le he predicado a Sodoma y le he predicado a Gomorra y le he predicado a las otras ciudades que fueron destruidas. ¿Por qué no le he de pedir a mis hijos? Si a Lot le dijo, saca lo que tengas, y Lot nunca le predicó a Sodoma, nunca le dolió el corazón por el pecado de Sodoma, y a mí me ha dolido el corazón por muchos lugares. Hace muchos años estaba en la Ciudad de México, en esa ciudad de millones de personas. Me llevó el Señor para abrir obra ahí. Y estaba ya en una colonia, en ese famoso caminito de Contreras allá para arriba. Allá estaba en la montaña, allá me hospedaron.
y de ahí veía toda la ciudad. Y a la hora que yo hablo con Dios, a la 1, 2, 3 de la mañana, estaba mirando a toda la ciudad y le estaba clamando al Señor y le decía: Señor, es mi gente, es mi pueblo, que no perezcan, Señor. Y no solamente clamado por mi gente. Allá en un tercer piso de un edificio, allá en el centro de San Salvador, allá le lloré muchas veces a Dios. A la 1, 2, 3 de la mañana, llorándole por el pueblo salvadoreño, y en Honduras y en Guatemala y acá en Estados Unidos. Oh, hermano, ¿por qué nos vamos a conmover? Porque el Señor está diciendo hoy, como le dijo a Lot, porque ya son los últimos momentos. ¿Sabes qué me dijo el Señor en estos días? Ahí lo tengo anotado. Me dijo: ya mucho han hablado de las señales de los últimos días. Háblale al pueblo y dile que ya no son las señales de los últimos días, que les estoy dando los últimos toques. Como cuando vas a salir de viaje y solo estás checando que no me falte el pasaporte, que no me falte el dinero, que no me falte esto. Ya lo último. Olvídate ya de las señales de los últimos días. No, ya estamos para salir. Déjame decirte, en estos días me ha mostrado el Señor familias de la iglesia. Me ha mostrado hermanos de los que andan trabajando conmigo. Anoche lo escribí. No doy nombres. Me los mostró el Señor, pero no doy nombres para que no digan: el hermano Rodríguez algo tiene contra mí, porque estamos tan dormidos que hasta en eso podemos salir. Hermano, óyeme bien. Anótalo si quieres cuando tengas tiempo. Lee Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Léelo. Y ahí dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hay reyes, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, amén, ni los avaros. Oiga bien, ahí vamos a parar. Pero hay muchísimos que dice la Biblia: no heredarán el reino de Dios. Hay otro grupo en Gálatas 5:19 en adelante, que no heredarán el reino de Dios. Y me dijo el Señor hace 2 noches: lee esta escritura. Y leí una escritura en Juan capítulo 10, donde dice la palabra: Él llega a su redil y el portero le abre y llama a sus ovejas cada una por su nombre. Y ellas le siguen y él se va y ellas se van atrás de él. Y me dijo el Señor: lee esa escritura, que Él las llama por su nombre. Y me dice el Señor: no le voy a llamar y le voy a decir Juan, Francisco, Rafael. No, le voy a llamar ladrón. Ese es su nombre. ¿Cómo, Señor? Sí, porque hay quienes fueron ovejas en un tiempo y dejaron de ser ladrones y ahora han vuelto a robar. Y por eso no le voy a llamar por su nombre Joaquín, Pedro, José. Le voy a llamar ladrón, porque es uno que fue limpiado con mi sangre y le estoy dando tiempo que se arrepienta. Hoy no le voy a decir Pedro, José. Hoy le voy a decir avaro, avariento, avaricioso.
Sal de ahí. Hoy le voy a decir: mentiroso. Los voy a llamar por su nombre, porque es ya la última pasadita que doy. Y yo le dije: Señor, ¿y a mí cómo me vas a llamar? Y le dije: llámame como tú quieras, pero no me dejes. Quiero seguirte también. Quiero ir detrás de ti, porque ya no volverás a pasar. Es la última pasadita que das. ¿Cuántas veces nos habrá hablado el Señor? ¿Cuántas oportunidades nos habrá dado Dios? ¿Cuántos años hemos pasado conociendo la palabra? Y bien sabemos si estamos bien con el Señor o no estamos bien. ¿Qué esperamos? ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué esperas que haga? Yo no necesito que me hable mucho. Yo les digo a los hermanos: podré ser el más mal predicador, pero yo me atrevo a competirle a cualquiera en reconocer mis errores y caer a los pies de Cristo pidiéndole perdón. Con cualquiera me atrevo a competirle. Seré el más mal predicador, el cristiano de menos categoría, pero déjeme decirle una cosa si quiero: es terminar por toda la eternidad con mi Señor, para agradecerle su llamado, la oportunidad que me dio, porque esto no es de todos. No cualquiera puede decir que es hijo de Dios. No cualquiera puede testificar que fue lavado de sus pecados con la sangre de Cristo. Hay millones que ni siquiera están como los yernos de Lot, simplemente no quieren saber nada de Dios. Ya no digamos que tengan oportunidad, pero mi hermano, mi hermana, a ti, a mí, nos llamó el Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando escuchemos que Cristo viene y que puede ser en esta noche? Y además, ¿a quién tienes para sacar de este mundo? Y el Señor dice que hay muchos cristianos que no están tomando en serio su llamado. Y dice que ahorita es el tiempo que reclames a los que vas a sacar contigo, que estás esperando mucho, que no estás haciendo nada, que esperas que Dios lo haga todo, y ni siquiera te estás quebrantando delante de Dios para que Dios te haga un milagro. ¿A quién tienes para sacar, hermano, hermana? Dios le dijo a Lot por medio de los ángeles: lo que tú tienes, lo que tú quieras sacar, lo puedes sacar. Hermano, hermana, el gemir, el clamor, lo escucha el Señor. El gemir, el clamor, lo acepta el Señor, lo recibe el Señor. Puede ser que haya gentes que nos vean llorar y nos vean gemir a través de la televisión y digan: esos fanáticos, esos locos, ¿qué me importa que la gente me diga fanático? ¿Qué me importa que la gente me diga que estoy loco? Solo yo sé lo que es la palabra de Dios, y solo yo sé que la palabra de Dios es real, que toca el corazón y que Dios responderá a lo que Él ha prometido. Habla con el Señor en esta noche. Habla con el Señor en esta noche. ¿A quién tienes que sacar, hermano? ¿A quién tienes que sacar, hermana? Que no pase desapercibido el llamado del Señor.
Que la palabra de Dios haga eco allá en lo más profundo de tu ser, y que sientas que el Señor te mueve desde lo más profundo a un quebrantamiento, a una humillación, a una reconciliación inclusive con Él. Porque hay muchos hombres y mujeres que en un tiempo sintieron la gloria de Dios y últimamente ya no sienten. Últimamente están viviendo una vida religiosa. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué puedes perder, hermano? ¿Qué puedes perder, hermana? Lot estaba a punto de perderlo todo, pero Dios tuvo misericordia y Dios le mandó a los ángeles para que le dijeran que Sodoma iba a ser destruida. Déjame decirte, esta gran ciudad de Los Ángeles, California, va a ser destruida. Estados Unidos con todo su poderío va a ser destruido, porque todo el mundo en que vivimos va a ser destruido, porque Dios lo va a destruir por su pecado. Pero dijo el apóstol Pedro: mas nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Habla con el Señor, habla con el Señor.